¿Qué es teoría de la participación del delito? ¿Qué es teoría de la participación del delito? Es el conjunto de principios, teorías, doctrinas que tratan de definir el delito, las penas o las medidas de seguridad que se aplican a las personas que resulten culpables de la comisión de un delito. ¿Qué es teoría de la participación del delito? Es el conjunto de principios, teorías, doctrinas que tratan de definir el delito, las penas o las medidas de seguridad que se aplican a las personas que resulten culpables de la comisión de un delito. ¿Qué es teoría de la participación del delito? Es el conjunto de principios, teorías, doctrinas que tratan de definir el delito, las penas o las medidas de seguridad que se aplican a las personas que resulten culpables de la comisión de un delito. ¿Cuáles son las teorías de la participación del delito? Teoría unitaria y teoría dualista. La teoría unitaria toma como responsable de la participación de un delito a todos los sujetos que prestan una contribución causal a la realización del tipo en virtud de lo cual la mayor o menor pena para cada uno de ellos. Todos son autores. Dualista, cuando varias personas participan en un hecho punible, entre autoría como forma de participación principal y complicidad como cómplice. Esta teoría nos dice que hay autor y cómplice. ¿Cuáles son las teorías de la participación del delito? Teoría unitaria y teoría dualista. La unitaria toma como responsable de la participación de un delito a todos los sujetos que prestan una contribución causal a la realización del tipo en virtud de lo cual la mayor o menor pena para cada uno de ellos. Todos son autores. Dualista, cuando varias personas participan en un hecho punible, entre autoría como forma de participación principal y complicidad como cómplice. Esta teoría nos dice que hay autor y cómplice. ¿Quiénes son los responsables de la participación de un delito? Se entiende por participación de un hecho delictivo realizado por un conjunto de personas a las cuales se les impondrá la pena en función del modo de intervención de la comisión del delito, autor y cómplice. ¿Quiénes son los responsables de la participación de un delito? Se entiende por participación de un hecho delictivo realizado por un conjunto de personas a las cuales se les impondrá la pena en función del modo de intervención de la comisión del delito, autor y cómplice. ¿Quiénes son los responsables de la participación de un delito? Autor y cómplice. Es el conjunto de personas que participan en un hecho delictivo y se les impondrá la pena en función del modo de intervención que hayan tenido. ¿Qué es delito?
¿Qué es delito? Es una conducta punible. Es como una conducta atípica, antijurídica, culpable, punible, imputable. ¿Qué es delito? Es una acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible. ¿Cómo se puede distinguir el delito? ¿Cómo se puede distinguir el delito? Se puede distinguir por comisión y por omisión. ¿Cómo se puede distinguir el delito? Por comisión y por omisión. ¿Cómo se puede distinguir el delito? Por comisión y por omisión. ¿Qué son autores? ¿Qué son autores? Autores son los que realizan el hecho por sí solos o conjuntamente por medio de otro del que se sirve como instrumento. ¿Qué son autores? Son autores los que realizan el hecho por sí solos, el hecho delictivo, o conjuntamente por medio de otro del que se sirve como instrumento. Sería el actor intelectual. ¿Qué son autores? Son autores los que realizan el hecho por sí solos o conjuntamente por medio de otro del que se sirve como instrumento. ¿Qué son cómplices? ¿Qué son cómplices? Es una persona que es responsable penalmente de un delito o falta, pero por no haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. ¿Qué son cómplices? Es una persona que es responsable penalmente de un delito o falta, pero no por haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. ¿Qué son cómplices? Es una persona que es responsable penalmente de un delito o falta, pero por no haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. ¿Qué son cómplices? Es una persona que es responsable penalmente de un delito o falta, pero no por haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. ¿Qué es falta? ¿Qué es falta? Es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegido,
pero que es considerada de menor gravedad y por lo tanto no es tipificada como delito. ¿Qué es falta? Es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegido, pero que es considerada de menor gravedad y por lo tanto no es tipificada como delito. ¿Qué es falta? Es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegido, pero que es considerada de menor gravedad y por lo tanto no es tipificada como delito. ¿Cuál es la diferencia entre autor y cómplice? ¿Cuál es la diferencia entre autor y cómplice? El autor es quien comete el delito directamente. El cómplice coopera para realizar el hecho. ¿Cuál es la diferencia entre autor y cómplice? El autor comete el delito directamente. El cómplice coopera para realizar el hecho. ¿Cuál es la diferencia entre autor y cómplice? Autor comete el delito directamente. Cómplice coopera para realizar el hecho. ¿Cuál es el objeto de la teoría de la pena? ¿Cuál es el objeto de la teoría de la pena? La ejecución de la punición impuesta por el juez en su sentencia condenatoria. ¿Cuál es el objeto de la teoría de la pena? La ejecución de la punición impuesta por el juez en su sentencia condenatoria. Pena es la privación o restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal que debe ser proporcionada y establecida por la ley. ¿Cuáles son los fines de la pena? Tiene 3 fines la pena: de retribución, de prevención y de rehabilitación. El fin de retribución es de utilidad social para prevenir el delito, reeducar y readaptar al delincuente en la vida social. La prevención es el intento de reducir los delitos y disuadir a los delincuentes. El término se aplica especialmente a los esfuerzos de gobierno para disminuir los delitos al aplicar la ley, manteniendo la justicia penal. Rehabilitación. Se trata que el delincuente en un futuro no cometa nuevos hechos delictivos. ¿Cuáles son los fines de la pena? Retribución, prevención y rehabilitación. ¿Cómo se clasifican las penas? Penas principales y penas accesorias. Las penas principales suelen imponerse solas, las penas accesorias se imponen asociadas a una pena principal. ¿Cómo se clasifican las penas principales y accesorias? ¿Cuáles son las penas principales? Es una S acá. Muerte, prisión, arresto o multa. ¿Cuáles son las penas principales? Muerte, prisión, arresto o multa. ¿Cuáles son las penas principales? Muerte, prisión, arresto o multa. Prisión es con S. ¿Cuáles son las penas accesorias? ¿Cuáles son las penas accesorias? Inhabilitación absoluta y especial, comiso o pérdida de objeto o instrumento del delito,
expulsión del extranjero del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de sentencia. ¿Cuáles son las penas accesorias? Inhabilitación absoluta y especial, comiso o pérdida de objeto o instrumento del delito, expulsión del extranjero del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de sentencia. ¿Cuáles son las penas accesorias? Inhabilitación absoluta y especial, comiso o pérdida del objeto o instrumento del delito, expulsión del extranjero del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de sentencia. ¿Cómo se clasifican las penas por el derecho que afectan? Son indicadas para los individuos aún no corruptos, en los que aún existe el resorte de la moralidad. La clasificación son prohibitivas de libertad, prohibitivas de vida y prohibitivas de patrimonio. Entonces hay 3 clasificaciones por el derecho que afectan las penas. Prohibitivas de libertad, vida y patrimonio. Las prohibitivas de libertad consisten en privar de libertad de tránsito al individuo sentenciado, diferencia de prisión preventiva, porque la pena privada es resultado de una sentencia firme y no una medida transitoria. Prohibitiva de vida. La primera de las penas principales es la pena de muerte, la cual es una pena privativa de la vida, porque como su nombre lo indica, el bien jurídico afectado es la vida. Y prohibitiva de patrimonio es aquella que afecta el patrimonio del penado y puede ser multa, comiso o caución. ¿Qué es la pena de muerte? Tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente considerados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. En Guatemala ya no se podrá aplicar la pena de muerte por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿A quienes no se les aplica la pena de muerte? Por delitos políticos no se aplica la pena de muerte. Cuando la condena se fundamente en presunciones. 3 a las mujeres, 4 a varones mayores de 70 años, 5 a personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. A quienes no se les aplica la pena de muerte, a quienes estén condenados por delitos políticos, cuando la condena se fundamente en peticiones, a mujeres, a varones de 70 años, a personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. ¿Cuáles son los delitos en los que se aplica la pena de muerte? El parricidio, el asesinato, la ejecución extrajudicial, plagio, secuestro, el magnicidio. ¿Cuáles son los delitos en los que se aplica la pena de muerte? El parricidio, el asesinato, la ejecución extrajudicial, el plagio, secuestro, el magnicidio. ¿Cuáles son los delitos que se aplica la pena de muerte? Parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, plagio, secuestro, magnicidio. ¿Cuáles son los delitos que se aplica la pena de muerte? Parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, plagio, secuestro, magnicidio. ¿Qué es indulto? ¿Qué es indulto? Es la medida especial de gracia por la cual la autoridad competente, quien es el presidente, perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme. ¿Qué es indulto?
medida especial de gracia por la cual la autoridad competente, presidente, perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme. ¿Cómo puede ser el indulto? ¿Cómo puede ser el indulto? Total o parcial, y a su vez puede ser general y particular. ¿Cómo puede ser el indulto? Total o parcial, a su vez general y particular. ¿Qué pueden solicitar todas las personas condenadas a muerte? ¿Qué pueden solicitar todas las personas condenadas a muerte? Amnistía, indulto, conmutación de la pena. ¿Qué pueden solicitar todas las personas condenadas a muerte? Amnistía, indulto, conmutación de la pena. Determinación o individualización de la pena se compone de diferentes fases que parten de la fijación de un marco legal y culminan con la interpretación de esos límites legales por parte del juez. ¿Qué es aplicación de la pena? Determinación o individualización de la pena que se compone de diferentes fases que parten de la fijación de un marco legal y culminan con la interpretación de esos límites legales por parte del juez. ¿Qué es aplicación de la pena? Es la determinación o individualización de la pena, que se compone de diferentes fases, que parten de la fijación de un marco legal y culminan con la interpretación de esos límites legales por parte del juez. ¿Qué es conmutación y conversión de la pena? La conmutación es un procedimiento mediante el cual se transforma una pena de prisión o de arresto en el pago de una suma de dinero. La conmutación es un procedimiento mediante el cual se transforma una pena de prisión o de arresto en el pago de una suma de dinero, artículo 50 del Código Penal. La conversión es un procedimiento mediante el cual se transforma una pena de multa en prisión, artículo 52 y 55 del Código Penal. ¿En qué casos no se podrá conceder la gracia de la conmutación? ¿En qué casos no se podrá conceder la gracia de la conmutación? 3 casos: reo residente, al reo de homicidio y por ensañamiento o alevosía cuando exista esa agravante. ¿En qué casos no se podrá conceder la gracia de la conmutación? Cuando haya un reo residente o un reo de homicidio o exista ensañamiento o alevosía. ¿Qué es fijación de la pena? ¿Qué es fijación de la pena? Es lo que está entre lo permitido legalmente. ¿Qué es fijación de la pena? Lo que está permitido legalmente. ¿Qué es la fijación de la pena? Es que esté fijada la pena entre lo permitido legalmente. ¿Qué es el concurso del delito? ¿Qué es concurso del delito? Se refiere a la unidad
o a la pluralidad de las conductas, si en una acción puede haber varios tipos penales o si varios tipos penales deben ser juzgados y resueltos en la misma sentencia, o si la misma conducta fue repetida afectando a un mismo bien jurídico cuyo titular puede ser una o varias personas. ¿Qué es el concurso del delito? Se refiere a la unidad o a la pluralidad de las conductas, si en una acción puede haber varios tipos penales o si varios tipos penales deben ser juzgados y resueltos en la misma sentencia, o si la misma conducta fue repetida, afectando a un mismo bien jurídico cuyo titular puede ser una o varias personas. ¿Qué es el concurso del delito? Se refiere a la unidad o a la pluralidad de las conductas, si en una acción puede haber varios tipos penales o si varios tipos penales deben ser juzgados y resueltos en la misma sentencia, o si en la misma conducta fue repetida afectando a un mismo bien jurídico cuyo titular puede ser una o varias personas. ¿Cómo se divide el concurso de delito? El concurso del delito se divide en real, ideal y delito continuo. ¿Qué es concurso real? Al responsable de dos o más delitos se le impondrá todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente principiando por más graves. ¿Qué es concurso real? Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente principiando por las más graves. ¿Qué es concurso ideal? ¿Qué es concurso ideal? Surge cuando en una misma acción corresponde a varios delitos por violar diferentes bienes jurídicos. ¿Qué es concurso ideal? Surge cuando en una misma acción corresponde a varios delitos por violar diferentes bienes jurídicos. ¿Qué es concurso ideal? Surge cuando en una misma acción corresponde a varios delitos por violar diferentes bienes jurídicos. ¿Cómo se clasifica el concurso ideal? El concurso ideal se clasifica en propios e impropios. Propios, cuando habrá unidad de hecho, cuando la actuación corresponda a una misma manifestación de voluntades y sea valorada unitariamente en un tipo penal, por ejemplo, matar a varias personas con una bomba. Impropios, la conexión de esos delitos es tan íntima que si falta uno de ellos no se hubiera cometido el otro. Por ejemplo, el caso de una bomba
un terrorista que mata a varias personas, es decir, que para matar a varias personas tuvo que entrar ilegalmente al país para poder tirar la bomba. Por ejemplo, en las Torres Gemelas. Estamos hablando de un terrorista que vino de otro país. Y también destruyó un edificio. Hay varios delitos. ¿Qué es la consecuencia de los hechos de la pena? ¿Qué es la consecuencia o cuáles son las consecuencias de los hechos de la pena? Los concursos de delito son la aplicación de la pena dependiendo en qué clase de delito se ejecute. ¿Qué es delito continuo? ¿Qué es delito continuo? De conformidad con el artículo 71, hay delito continuo cuando varias acciones u omisiones se cometen en las circunstancias siguientes. 1. Con un mismo propósito o resolución criminal. 2. Con violación de normas que protejan a un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona. 3. En el mismo o en diferente lugar. 4. En el mismo o distinto momento con aprovechamiento de la misma situación. 5. De la misma o de distinta gravedad, en este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. ¿Qué es delito continuo? De conformidad con el artículo 71 hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometen en las circunstancias siguientes. 1. Con un mismo propósito o resolución criminal. 2. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico tutelado de la misma o de distinta persona. En el mismo o en diferente lugar. En el mismo o distinto momento con aprovechamiento de la misma situación, de la misma o distinta gravedad. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. ¿Qué son los sustitutivos penales? ¿Qué son los sustitutivos penales? Son los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión con el fin de resocializar al delincuente. ¿Qué son los sustitutivos penales? Son los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión con el fin de resocializar al delincuente. ¿Qué son los sustitutivos penales? Son los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión con el fin de resocializar al delincuente. ¿Qué son los sustitutivos penales? Son los medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión con el fin de resocializar al delincuente. ¿Cuál es el objeto de los sustitutivos penales? ¿Cuál es el objeto de los sustitutivos penales? Son figuras jurídicas por medio de las cuales la ley faculta al juez para sustituir la pena de prisión o de multa siempre que cumpla con los requisitos. ¿Cuál es el objeto de los sustitutivos penales? Son figuras jurídicas por medio de las cuales la ley faculta al juez para sustituir la pena de prisión o de multa siempre que cumpla con los requisitos. ¿Cuál es la clasificación de los sustitutivos penales? ¿Cuál es la clasificación de los sustitutivos penales? La suspensión condicional de la pena, el perdón judicial, la libertad condicional. ¿Cuál es la clasificación de los sustitutivos penales? La suspensión condicional de la pena, el perdón judicial, la libertad condicional. ¿Cuál es la clasificación de los sustitutivos penales? La suspensión condicional de la pena, el perdón judicial, la libertad condicional. ¿Cuál es la clasificación de los sustitutivos penales?
la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial, la libertad condicional. ¿Qué es la suspensión condicional? Consiste en el beneficio penitenciario por el cual se deja en libertad a los penados que hayan observado un comportamiento adecuado durante los periodos de su condena y cuando ya se encuentren en la última parte del tratamiento penal. ¿Qué es la suspensión condicional? Consiste en el beneficio penitenciario por el cual se deja en libertad a los penados que hayan observado un comportamiento adecuado durante los periodos de su condena y cuando ya se encuentren en la última parte del tratamiento penal. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.